seguir? ¿Sí? Perfecto. Entonces, seguimos con el capítulo 2. Ahí vimos en cuanto a lo que era el hecho de entrenarse a la fidelidad. Y justamente los versículos claves allí va a ser el versículo 1 cuando dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después va a hablar un poco en cuanto a lo que es el tema del discipulado, ¿no? El hecho de, perdón, como ya decían allí, ¿no? De los tres ejemplos que nos va a dar en cuanto al soldado, cómo debe actuar el atleta y también el labrador. Creo que ha sido muy bueno estos capítulos, pero el que me llama la atención fue cuando va diciendo allí que nosotros como hijos de Dios tenemos que presentarnos delante de Dios con diligencia, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y bueno, y ahora vamos a continuar con el capítulo 3 y a ver, permítame compartir el PPT. Y en este capítulo 3 vamos a ver un poco en cuanto a lo que es el hecho de mantenernos firmes en la verdad. ¿Eh? A ver, ¿se ve la pantalla? ¿La tenemos allí? Se está preparando, ahora sí. Ya, perfecto. Ahí estamos entonces. A ver, genial. Tengo un temita acá. A ver, ya. Muy bien. Vamos a ver ahora. Seguimos. Advertencia para los últimos días y el poder de la escritura va a ser el tema de esta noche, justamente con lo que vamos teniendo como título, ¿no? Ahí el hecho de mantenernos firmes en la verdad. Capítulo 3, vamos a encontrar allí entonces un avance, como introducción, le voy mostrando aquí, en cuanto a lo que el apóstol Pablo va a decirle a Timoteo con respecto a un panorama, a un vistazo de lo que es los tiempos peligrosos, ¿sí? Y justamente Pablo va a continuar en este capítulo dando su instrucción final a Timoteo, pero ahora basándose en cómo van a ser esas características de los últimos días. Fíjense que después más adelante vamos a leer que en los postreros días va a decir, ¿no? Pero esos últimos días, queridos hermanos, no se refieren a un tiempo donde ya se acaba el mundo, sino más bien a un momento donde la impiedad va a crecer de tal manera y también la apostasía se va a ver claramente en estos tiempos, ¿sí? Y entonces, lo que algunos teólogos mencionan es que posiblemente esta frase, postreros días, tiene y está relacionado hasta la venida de Cristo. Pero lo que sí enfáticamente va a referirse es con ese tiempo creciente de la impiedad y la apostasía, ¿sí? Entonces, sigue ahí Pablo escribiendo y vamos a ver el enfoque de este capítulo. Tiene que ver justamente con la importancia de lo que es el poder de la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, así también como el ancla para nuestras vidas y la guía para cómo conducirnos y cómo actuar en estos tiempos difíciles, ¿sí? El tema central, vamos a encontrar tres puntos centrales aquí en este capítulo, y es justamente el carácter de la apostasía, que lo vamos a ver ahora, la perseverancia en la fe y también la autoridad de la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, allí vamos viendo un poquito esto como introducción y creo que podemos avanzar ahora hacia lo que es el primer capítulo. En el primer capítulo vamos a encontrar lo siguiente, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
A estos evita. Haciendo un paréntesis, una vez me dijeron que el apóstol Pablo era peronista porque mencionaba aquí a Evita, pero no es así, queridos, ¿eh? No se refiere a eso, se refiere al hecho de no estar en contacto con ellos, ¿sí? Pero bueno, dice así la palabra de Dios, ¿eh? Fíjense el carácter de la apostasía. Versículos 1 al 5 vamos a encontrar aquí algo muy interesante, una especie de radiografía, unos rayos X, de los tiempos difíciles que se van a vivir. ¿Cómo es esto? Fíjense, dice el pasaje, también debes saber esto, algo que va a suceder, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, una afirmación que en un tiempo futuro van a haber momentos de dificultad peligrosas. Y esos peligros están relacionados a lo que va mencionando el apóstol Pablo aquí, con ciertas características que van a mencionar en cuanto a cómo son estas personas que justamente van a estar enfrascados en medio de estos momentos de impiedad y apostasía. Fíjense, las características que vemos, una lista larga, vamos mencionando allí, dice así, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, van a vivir una forma, estas personas, que van a mostrar estas características que definitivamente, díganme ustedes así, a vuelo de pájaro, ¿son buenos? Nada que ver, son terribles. Y a veces nosotros pensamos que esto no puede suceder, pero sí, va a suceder. Y yo creo que también hoy en día ya está sucediendo, queridos hermanos, y no es porque estoy hablando de que ya es el tiempo, es en los últimos días, sino que el Señor viene pronto. Y creo que estas cosas ya se están viendo hoy en día. ¿Eh? Por eso es que justamente cuando vamos hablando allí del carácter de la apostasía, más allá de ver la característica de estas personas, vamos a ver una advertencia que el apóstol Pablo nos va a dar, y se lo va a dar a Timoteo aquí. Fíjense allí cuando va diciendo en el versículo 5, tendrán, dice así, apariencia de piedad. Estas personas van a simular ser algo, van a simular ser buenos cristianos quizás, o van a ser, viste, como dice, apariencia de piedad tiene que ver con el hecho de que son hombres que realmente, o personas que van a ser muy dedicadas quizás al servicio de Dios, pero en realidad dice que ellos niegan con sus propias vidas la eficacia de ella, la eficacia de la palabra de Dios, porque en realidad no van a tomar consideración de lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Al contrario, ellos van a estar justamente mostrando algo que no son. Por eso es que el apóstol Pablo va a hablar firmemente aquí de una manera implícita diciendo que la hipocresía religiosa va a ser una señal clara de los postreros tiempos. Y acá sería la pregunta, ¿no has visto una de estas características hoy en día en la sociedad actual? Si te pones a ver un poquito allí en la lista, ¿no hemos visto y no estamos viendo hombres que son amadores de sí mismos? ¿No estamos viendo quizás allí también personas avaras o quizás vanagloriosos, soberbios, blasfemos, como dice la palabra de Dios aquí? ¿No hemos visto los chicos hoy en día desobedientes a los padres? Díganme, queridos hermanos, ¿no es ya esto, más allá que la radiografía que mostrábamos, no está siendo ya una realidad? Pero no solamente en nuestra sociedad actual, queridos, sino que también esto se está metiendo dentro de nuestras iglesias. Por eso es que la pregunta va, ¿vemos alguna de estas características en la sociedad actual? O tal vez incluso en nuestras iglesias. Espero que esto no suceda en la nuestra, queridos hermanos,
Porque si es así, bueno, definitivamente estamos yendo hacia la decadencia espiritual. Luego el apóstol Pablo va a mencionar aquí desde el versículo 6 al versículo 9 algo también muy importante, porque no solamente nos muestra el carácter de la apostasía, sino que en estos 4 pasajes va a mostrar lo que es una influencia corruptora. Fíjense allí, versículos 6 al 9, dice, ¿cómo son los falsos maestros en acción? Y para esto nos va a mostrar la primera característica. Estas personas son astutas, ¿eh? La descripción clara aquí tiene que ver con su astucia. El versículo 6 dice así, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esa palabra se meten, es como ellos se introducen inclusive en los hogares. Fíjense, este versículo está relacionado justamente a que estas personas con su astucia se aprovechan de esas debilidades que podemos mostrar con el propósito de controlar y dominar nuestros corazones y nuestras acciones. Y como voy poniendo allí, dice, e incluso corromper nuestros hogares, hogares que justamente están destinados para estar en paz y de alguna manera para vivir en seguridad. Seguros, porque eso es la casa, ese es nuestro hogar, un lugar de paz y de seguridad. Pero estas personas, con su astucia, se meten y su objetivo es destruir, destruir. Pero no solamente vemos su astucia, sino que también vemos que estas personas son altivos, orgullosos, soberbios. Fíjate, cuando en el versículo, dice así, versículo 8, ¿no? Va diciendo, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Me llama la atención aquí porque justamente el apóstol Pablo va a hacer un paralelismo entre lo que es Janes y Jambres. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Bueno, ¿se acuerdan ahí cuando Moisés se acercó delante del faraón y convirtió, viste, el bastón ahí, a Aarón convirtió por el poder de Dios ese bastón en, o la vara, vamos a decir así, la vara en serpiente, en una víbora? Bueno, el faraón llama a Janes y Jambres, ¿para qué? Para que repliquen eso, para demostrar que ellos también tenían el poder. Entonces, esa demostración va a mostrar justamente su resistencia, como dice aquí. En otras palabras, estos magos se opusieron a Moisés, como en ese entonces, así también estos falsos maestros que están en acción se oponen a la verdad y van a crear algo similar al poder de Dios, pero no es así. Entonces, fíjense, son hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Es interesante ver aquí, ¿no? Porque así como nos muestran que son astutos y altivos, hay un final para su éxito. Ese éxito que ellos lo llaman, sí, logramos introducirnos, logramos, miren, podemos convencer a la gente de cosas, pero fíjense, el final es, dice allí en el versículo 9, porque su insensatez será manifiesta a todos, también como lo fue de aquellos, ¿no? Como también lo fue la de aquellos, es decir, por Janes y Jambres. Entonces, estas personas en un momento, por más éxito que puedan tener, al final van a ser descubiertos y esa insensatez va a ser manifiesta a cada persona. Entonces, a todos. La influencia de estas personas, con astucia se meten a las casas y muestran altivez tratando de resistir a la verdad que es la palabra de Dios. Versículos
10 al versículo 11, vamos a encontrar allí algo muy interesante. Después de haber dicho Pablo con respecto a lo que es la influencia corruptora, va a decirnos así, que la persistencia de las falsas enseñanzas y la importancia del discernimiento tiene que ser crucial en la vida del creyente. La importancia del discernimiento para entender que esas falsas enseñanzas no son buenas para nuestra vida. Por eso dice allí, la persistencia de las falsas enseñanzas, porque estas personas van a seguir, van a seguir, van a seguir, y nosotros tenemos que estar preparados para poder hacer frente a eso que no corresponde dentro de la sana doctrina. Bien, Pablo va a decir aquí, dando ejemplo de su vida, pero tú has seguido mi doctrina, un modelo de perseverancia en la verdad, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en persecuciones que he sufrido, y dice al final, y de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. En estos versículos del 10 al 11 vamos a encontrar algo importante, porque Pablo va a demostrar que en medio de la adversidad, él pudo mantenerse fiel. Y si él pudo hacerlo, nosotros también podemos seguir el ejemplo de Pablo. Si él lo pudo hacer, y ustedes saben, y ustedes ven allí, puse algunas cosas como imágenes, ¿no? Fue castigado, fue apedreado, estuvo en naufragio, lo mordió una víbora, fue encarcelado y tantas cosas que vivió. Fue perseguido y aún en medio de eso, la fidelidad de Pablo se mantuvo. Y eso le dice a Timoteo, pero tú has seguido. Y fíjate que después puedo pensionar aquí, si nosotros ¿podemos hacer esto? Claro que lo podemos, porque podemos aprender de la perseverancia de Pablo en cuanto a la fe. Hermanos, mi pregunta sería, ¿estamos pasando algún tipo de circunstancias contrarias a las favorables que nosotros pensamos? Quizás sufrimientos, quizás pruebas que nos hacen pensar, uy, ¿dónde estará Dios? Pero en medio de eso, querido hermano, te digo algo, no dejes de ser fiel a nuestro Dios, porque Dios sigue siendo fiel. ¿Se acuerdan de ese himno que cantábamos? Oh, qué fidelidad! Qué interesante, ¿verdad? Cada momento la veo en ti, dice, ¿no? Cada mañana. Es interesante ver esto, la fidelidad de Dios en nuestra vida, aún en los momentos difíciles. Entonces, ¿podemos? Sí que podemos. Pero ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos? Que aún en medio de todas las situaciones, la clave está en que de todas nos va a librar el Señor. Seguimos avanzando allí y vemos la realidad de la persecución. Versículo 12 dice así, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es el costo de la piedad, querido hermano. El costo de ser un hijo de Dios. El costo de vivir una verdadera fe. El costo de seguir a Cristo. El costo de la piedad. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y me llama la atención aquí el pasaje porque no dice, y también algunos, los que quieren vivir, dice todos. Y cuando dice todos, nos involucra a cada uno de nosotros. Todos vamos a padecer persecución. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues justamente es interesante, porque la persecución en el creyente quizás no sea como en ese tiempo cuando estaban los romanos, ¿no?
donde los llevaban allí a los coliseos para ser devorados por las fieras, o cuando eran quizás perseguidos y después eran colocados como antorchas humanas en los palacios, allí en el camino del rey, para alumbrar en los pasillos, o quizás no estamos siendo ejecutados a espada, cortados con la sierra, clavados en una cruz. Quizás no estamos haciendo así, pero de repente la persecución se va a ver de otras maneras. Quizás vos en tu trabajo te sientes excluido porque de alguna manera hacen bullying por tu fe, si es que realmente la demuestras. O quizás por allí no aceptan tu forma de pensar. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, han escuchado a muchos cuando empiezan a mencionar con respecto al tema de la ideología de género? Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos y como dice la palabra de Dios, no aceptamos otra cosa más que en género hombre y mujer. Cuando nosotros mencionamos, no, la Biblia dice solamente varón y mujer, hombre y mujer, no hay tercero, no hay cuarto, no hay quinto, no hay etcéteras. Y la gente se burla de nosotros y nos llama de retrógradas. Ese es un tipo de persecución. Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que la persecución no es ficticia, es una realidad. Es una realidad para los que quieren realmente vivir genuinamente esa fe que fue depositada en Cristo Jesús. ¿Te acordás cuando allí en el capítulo 1, en el versículo 7 va diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? Tenemos que vivir la fe. Más adelante va a decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Queridos hermanos, si nosotros queremos seguir alcanzando este mundo, Pablo nos va a llamar a reflexionar en esto. Hay un costo que pagar por solamente ser un hijo de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser esta? Persecución. Persecución. Pregunta, ¿cómo nos preparamos para enfrentar la oposición por nuestra fe? ¿Estás realmente preparado para eso? ¿Para presentar defensa ante todo aquel que os demande? Bueno, si es así, seguimos adelante, avancemos siendo fieles al Señor. Seguimos avanzando allí. Y en medio de todo esto, al ver que Pablo nos llama a exhortarnos, a decirnos, vamos a padecer, quiero decirte algo, porque en el versículo 13 vamos a encontrar el avance del mal, porque el maligno siempre va a estar presente. Y el versículo 13 nos dice, mas los malos hombres y los engañadores. ¿Sabe lo que está hablando? Que el engaño va a seguir aumentando, va a seguir aumentando. Por eso es que Pablo dice que esos engañadores, esos hombres malos, irán de mal en peor, engañando y a la vez siendo engañados. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo aquí? Que realmente en vez de seguir creciendo, va a haber una progresión descendente en la maldad y el engaño. La gente cada día más va a ir degradándose, degradándose. A veces se escucha, ¿no? De que el mundo es un mundo evolutivo y que cada día va mejorando. Pero la verdad de la palabra de Dios nos dice que en vez de ser mejores, el mundo cada vez va a ir de mal en peor, porque la maldad y el engaño van a prevalecer. ¿Y por qué es esto? Porque justamente el dueño de este mundo en este momento, el que está en control de este mundo, es Satanás. ¿Eh? Satanás. Y bueno, seguimos avanzando. Versículo 13 nos menciona cuán importante es que nosotros no nos dejemos influenciar
por las tendencias negativas de lo que este mundo ofrece. Romanos 12, ¿se acuerdan? Cuando dice que conformemos, no nos conformemos a este mundo. Cuidado, hermano, el avance del mal va a seguir creciendo. Entonces no nos extrañe estas cosas. ¿Eh? Más bien nos pone en alerta. Versículos 14 al 15 vamos a encontrar algo interesante. Dice así, en cuanto a lo que es la solidez de la palabra de Dios. Y en estos dos versículos vamos a encontrar algo interesante porque justamente, ustedes ya vieron ahí la imagen, quiero dar la idea de que la palabra de Dios es nuestra ancla segura. Ahí es donde nos vamos a aferrar cada día. Porque miren lo que dice el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y el siguiente versículo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante, queridos hermanos, ver esto. Fíjense, cosas que tenemos que encontrar aquí. La continuidad en la fe. Persiste tú en lo que has aprendido, donde has depositado tu fe. ¿Se acuerdan allí en el versículo, cuando va diciendo el versículo 12 del capítulo 2? Pero yo sé a quién he creído y estoy seguro, dice allí, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy persuadido. Sé en quién he creído y persisto, continúo en la fe, basándome en la palabra de Dios. Pero no solamente allí, sino la importancia del conocer la palabra de Dios aún desde pequeños. En mi caso, nací en un hogar cristiano y desde muy pequeño empecé a asistir a la iglesia y empecé a aprender cosas de la palabra de Dios. A los 7 años tomé decisión por Cristo en una escuela dominical. Y yo pensaba que ya era cristiano, que ya era un hijo de Dios porque iba a la iglesia o porque leía la Biblia o porque oraba con mis padres. Pero ese día, cuando la maestra de la escuela dominical mencionó que esas cosas no me llevan al cielo, que por eso no estaba en la lista de la vida, entonces dije, ¿cómo puede ser esto? Hablo ahí con mi maestra y ahí me hace entender que solamente creyendo en Cristo Jesús yo podía ser salvo, porque lo único que puede limpiar mis pecados no era lo que yo hacía, sino que era la sangre de Cristo. A la edad de los 7 años, querido hermano, tomé la decisión de ser un hijo de Dios. Más adelante, por cuestiones de la vida, tomé una decisión equivocada y me aparté de los caminos de Dios. A los 15 años me alejé completamente de lo que era la iglesia, dejé de orar, dejé de leer mi Biblia y me aventuré en el mundo que mostraba las buenas cosas, entre comillas. No obstante, les puedo decir así, nada me fue bien. Tal es así que a los 23 años, estando allí en la universidad, caí en una depresión profunda por la situación que estaba viviendo y tuve que buscar a Dios. ¿Y sabes qué fue lo lindo? Que Él estaba allí. Él estaba allí. Aún así, queridos hermanos, me encanta cuando el pasaje de la Biblia nos va diciendo así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Qué importante, queridos hermanos, que nosotros sigamos creciendo en la fe, pero también importante que no desatendamos a aquellos niños que también necesitan empezar a crecer en la verdad, ¿eh? En la verdad. Entonces,
Definitivamente podemos decir que la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría para salvación, para salvación. Por eso es que el versículo 16 y 17 nos va a decir lo siguiente. Nos va a mostrar allí dos cosas importantes. La primera de ellas tiene que ver con la inspiración divina, pero también con la utilidad de la escritura en nuestras vidas. Y aquí podemos entender que la palabra de Dios, por eso es que tiene ese poder transformador. Y ese poder transformador hace que cambien las personas, que vivan una vida diferente a la que antes vivían. Porque dice allí, el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, es revelación divina, fue dada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense en esto, no solamente vemos la inspiración divina aquí, sino que también vemos cuatro propósitos que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, cuatro cosas interesantes. La primera de ellas va diciendo allí, para enseñar, tiene que ver con la doctrina, aquí está la verdad. Para redarguir, la palabra de Dios nos convence de nuestro error en la cual hemos estado viviendo, porque antes éramos una cosa, ahora a través del poder transformador de la palabra, somos otra. De modo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas a través de la palabra de Dios. Pero también corregir, va restaurando nuestra vida, va restaurando, va corrigiendo nuestro caminar. Íbamos por el lado equivocado, ahora en su día, a través de la palabra de Dios, encontramos el camino correcto para seguir, pero también nos instruyen en justicia y va formando rectitud, carácter en nuestras personas. Queridos hermanos, ¿cuál es el resultado de todo esto? Versículo 17 lo dice. Un creyente completo, maduro y equipado para servir a Dios. Toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Qué importante este capítulo 3 que nos va hablando en cuanto a lo que es estos postreros tiempos, estos postreros días que vendrán. Días difíciles, días que hoy en día quizás ya estamos viendo, quizás no en la magnitud que se puede imaginar, pero ya está sucediendo. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor viene pronto. Estemos preparados. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Cómo vivir con discernimiento y fidelidad. Fíjate, ¿cómo vemos esto? Hoy aprendimos que debemos estar conscientes de las características de los tiempos peligrosos, queridos hermanos. Pablo lo va mencionando. Hoy aprendimos que discernir y evitar la influencia de los falsos maestros es importante para mantener una sana doctrina. También aprendimos el hecho de seguir el ejemplo de Pablo en cuanto a la perseverancia en la fe, el hecho de reconocer que la persecución es una realidad, no es algo ficticio, no es algo que solamente lo vivimos en sueños, no, no, es una realidad. Hoy en día es una realidad y lo vivimos en distintas maneras. También el hecho de anclarnos firmemente en la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y por último, encontramos allí el hecho de utilizar la Biblia, la palabra de Dios, para crecer en sabiduría, para ser corregidos día a día y por supuesto para ser equipados para toda buena obra. Creo que con esto podemos decir, hermanos, ¿cómo podemos nosotros en el día de hoy discernir mejor las falsas enseñanzas? ¿Cómo podemos hacerlo? Pensemos un poquito en esta semana. En segundo lugar,
¿Estamos dedicando el tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios? Y en tercer lugar, te dejo esta pregunta. ¿Cómo está transformando la Escritura nuestras vidas? Tu vida, mi vida. ¿Lo está haciendo? Yo creo que con esto, queridos hermanos, podemos decir que si Pablo nos muestra un poco en cuanto a lo que es el carácter de estos hombres, cómo va a ser estos postreros días, entonces debemos estar preparados y anclados firmes en la palabra de Dios para no ser movidos por las tormentas de este mundo. Oramos, hermanos. Amado Padre Celestial, agradecido, Señor, por este capítulo que estudiamos en esta noche, que realmente sea un tiempo para poder abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que sucede realmente aquí en este mundo. Ver que la persecución es una realidad, Señor, porque somos hijos tuyos. El mundo no nos quiere. Pero gracias, Padre, porque tú nos has dado el ancla para vivir firmes, Señor, en este lugar. Gracias por tu palabra, porque nos enseña, porque nos redarguye, porque nos corrige. Señor, gracias porque a través de ella tú nos enseñas a que podamos ser hombres preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, porque día a día podemos confiar en ti. Y como mencionaba el apóstol Pablo, que en medio de la adversidad, Señor, podamos vivir fieles a ti. Gracias por esta amada iglesia, Señor, del Alba. Bendice a cada uno de los miembros, de los que están participando ahora, Señor, de esta reunión. Y Padre Santo, que al salir en esta noche o cuando vayamos a nuestras camas, podamos meditar, Señor, de cuán importante es que nosotros dediquemos tiempo al estudio de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.